Buenas noches, queridos hermanos. Es un placer conectarme con ustedes a través de este medio y quisiera compartirles algo que siento en mi corazón desde hace tiempo respecto a lo que está sucediendo con esta pandemia, donde mucha gente está enfermando, donde personas están muriendo, inclusive pastores, siervos de Dios. Y eso nos duele en el corazón. Y pues bueno, nosotros también estamos expuestos a esta situación, pero pues algo que quiero compartirles a la luz de la Biblia es lo siguiente. Y la pregunta que yo tengo en este momento es la siguiente: ¿podemos como hijos de Dios contribuir para que esta pandemia ya se termine? ¿O tendremos que resignarnos ya a vivir con ella? Porque pareciera, ¿verdad?, que ya estamos cayendo en los segundos, nos estamos resignando, como que ya nos hemos sentido ya derrotados. Pero quiero compartir con ustedes algo que, pues en lo personal, Dios me ha hablado a través de esto. Y en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, quiero hacer una reflexión respecto al censo que David realizó con el pueblo. Y voy a leer solamente algunos versículos y después quiero compartir con ustedes algo que siento en mi corazón. Dice en 2 Samuel capítulo 24, versículo 1: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve y haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció contra Joab sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo con el pueblo de Israel. Y pasando el Jordán acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad y junto a Aser. Después fueron a Galad y a la tierra baja de Otzi, de ahí a Danyán y a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos, de los cananeos, y salieron al Negev de Judá en Beerseba. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Una pregunta más que podemos sacar en este pasaje es la siguiente. En el versículo 1 dice que volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve y haz un censo de Israel y de Judá. Aquí pareciera que Dios fue el que le ordenó o el que incitó, el que levantó a David para que hiciera un censo del pueblo de Israel. Pero leyendo en 1 de Crónicas capítulo 21, dice así: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David que hiciese censo de Israel. En 2 de Samuel dice que Jehová incitó a David contra ellos para que hiciera un censo. Aquí pareciera que fue Dios el que guió a David. Pero en Crónicas, 1 de Crónicas, dice que fue Satanás el que hizo que David
pecara contra Dios. ¿Hay alguna contradicción en ese texto? Lo que tenemos que entender en esto, el libro más temprano, más antiguo, fue 2 de Samuel. En ese tiempo se pensaba que Dios era el causante de lo bueno y de lo malo. Pero ya, como sabemos que la Biblia es una revelación progresiva, más adelante se entiende que no es Dios el que causa lo malo, sino es Satanás, el enemigo de Dios y de nuestras almas. Entonces, uniendo los dos textos, llegamos a la conclusión. Dios en ocasiones le da permiso a Satanás para que haga lo malo y para que nos incite, para que nos tiente a nosotros a hacer cosas malas, inclusive a sus siervos, porque David era un siervo de Dios. No es que Dios juegue con nosotros al gato y al ratón, sino qué clase de Dios sería. Pero entonces Dios sí le da permiso al enemigo, a Satanás, para que nos haga caer en tentación. Y David cayó en la tentación. Y ahorita vamos a identificar qué pecado cometió David. Porque pareciera decir, bueno, pero ¿cuál fue el problema de hacer un censo? Siempre se han hecho censos en la historia y en la misma Biblia. Aquí había una situación. Ahora, pasemos a la pregunta. ¿Cuál fue la situación? ¿Por qué Dios se enojó con David por haber hecho el censo? En el capítulo 31 de Éxodo, dice así, ¿verdad? Que Dios, pues sí, en ocasiones manda hacer censo. Dice así la palabra de Dios. ¿No? Pero es el capítulo 30, Éxodo 30, versículo 11, dice: habló también Jehová a Moisés diciendo: cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona, cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad, cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación de vuestras personas. Aquí en este texto de Éxodo vemos que sí había censos. Dios ordenaba en ocasiones que se hicieran censos, pero estos censos eran de tipo religioso, ¿verdad? Ordenados por Dios, en este caso participando los mismos levitas, sacerdotes, en la realización de este censo, y cada persona que era censada tenía que dar, dice aquí, medio ciclo, ¿verdad? Dicen, algunos dan equivalencia que el ciclo equivalía a un denario, la mitad de un jornal o de un salario mínimo de hoy en día. Y entonces las personas ofrecían a Dios, o cada una daba una ofrenda. Y dice en el versículo 13, esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras, la mitad del ciclo será ofrenda a Jehová. Y bueno, y dice aquí que también en el versículo 12, cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona, cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad, cuando los hayas contado. ¿Qué pasó con David? ¿Qué fue lo que motivó a David? Bueno, en primer lugar, Dios no le ordenó que hiciera ese censo, fue de su propia iniciativa. ¿Qué lo movió a hacerlo? Pues el orgullo. Al parecer este censo, o el censo que normalmente se hacía, era un censo civil y religioso.
Pero el censo de David fue más que nada de tipo militar, porque en la cuenta que le da Joab, en el versículo 8, 9 y 10 dice: después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días, casi 10 meses. Y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres, 1,300,000. Después que David hubo censado el pueblo, le pesó en su corazón. Bueno, entonces al parecer aquí la finalidad de David era saber con cuántos soldados, con cuánto armamento militar él contaba. Él acababa de realizar varias guerras. En el capítulo 23 se mencionan varios generales, varios hombres valientes que él había tenido, que habían librado batallas. Entonces David era un hombre de guerra, un hombre de lucha. Ya a esta etapa de su vida, ya se había acostumbrado a la guerra, a la pelea. Y él, bueno, quiso saber cuánto poderío militar tenía en este momento. Y esto molestó a Dios, porque en primera no oró a Dios, y en segunda fue un censo diferente a lo que Dios había establecido en Éxodo capítulo 30. Y no se menciona que las personas que hayan sido censadas también hayan dado pues el impuesto, porque era una especie de impuesto lo que se daba por lo del censo. Y entonces David lo entendió, según el versículo 10, dice: después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Según el relato bíblico, Dios envía a un profeta, al profeta Gad, y le dice que escogiera pues el castigo que Dios le había dado. Sabemos que Dios perdona a la persona cuando se arrepiente, pero las consecuencias tenía que vivirlas David. Y entonces le dice en el versículo 12: ve que David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber, y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en la tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que por 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de los hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. David pues él escogió ese castigo, que hubiera peste sobre el pueblo. Y dice que en 3 días murieron 70,000 hombres, ¿verdad? Es difícil identificar qué tipo de peste sufrió ahí el pueblo. Pero es terrible que cada día morían promedio de 23,000 personas. Y esto le pesó a David en su corazón, y él se espantó de ver lo que había causado su pecado, su desobediencia. Y dice aquí: y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Aquí estamos viendo entonces que a veces el pecado de algunas personas, sobre todo de los siervos de Dios, pueden traer consecuencias. En este caso, pues la desobediencia de David causó la muerte de todas estas personas. Dice el versículo 17: David dijo a Jehová cuando vio al ángel que destruía el pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. A esas alturas David se sentía quebrantado,
Se sentía triste por lo que su desobediencia había causado, hermanos. Pero veamos, hermanos, cómo Dios, a pesar de todo, en su misericordia, Dios escucha y Dios, hermanos, pone solución a nuestros males. ¿Qué fue lo que hizo que se detuviera esta mortandad? Dos cosas hizo David. La primera, pues, es orar. Oró para que Dios lo perdonara, para que Dios, pues, detuviera, ahora sí que, la reprensión contra él, ¿verdad? Entonces aquí lo vemos y dice, y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía el pueblo, yo pequé, yo hice la maldad. Él reconoció su pecado, él reconoció su desobediencia, hermanos. Y entonces Dios escucha nuestras oraciones. Dice la Biblia en el Salmo 51 que el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, hermanos. Y en esta situación que estamos viviendo, hermanos, nuestras oraciones pueden ayudar, hermanos, sí pueden ayudar para que esta pandemia se acabe, hermanos. No quiere decir, hermanos, que Dios nos esté castigando. No quiere decir, hermanos, que Dios esté diciendo, pues ustedes se portaron mal, yo los estoy castigando. Pues aún, hermanos, ni sabemos el origen de este virus. Hemos oído algunas teorías acerca del origen de este virus. La primera que oímos es que el virus provenía de un murciélago, eso fue lo primero que oímos. Después se oyeron otras teorías de que el virus provenía o que lo habían creado en China. Yo vi un video acerca de esto. Otro video dice que inclusive en Estados Unidos lo habían creado. Entonces, ni sabemos, hermanos. No sabemos y no vamos a caer ahorita en especulaciones de este tipo. Lo que sí estamos ciertos, hermanos, es que Dios no nos está castigando de esta manera. Dios no es causante de lo malo, porque Santiago dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Entonces, aunque Dios no causa las enfermedades, Dios sí nos libra de ellas. Entonces podemos orar como David. En el caso de David sí desobedeció a Dios y David sí estaba siendo reprendido. Dios le dio permiso al mismo Satanás, así como le dio permiso en ese tiempo, en el tiempo de Job, para que tocara sus bienes, para que tocara su cuerpo, su familia, ¿verdad? Y esto porque Dios, hermanos, a veces da permiso al enemigo, hermanos, para que toque nuestras vidas. Pero en este caso, hermanos, en lo que estamos viviendo, Dios, hermanos, aunque no creó este virus, Dios sí lo puede detener, porque Dios tiene poder para hacerlo, hermanos. Entonces, yo les invito para que clamemos a Dios y pidamos a Dios su misericordia, hermanos, porque sí nos duele que están cayendo 1000 y 10,000 a nuestra diestra, y algunos siervos de Dios también están cayendo, hermanos. No nos resignemos solamente a decir, pues ya, si ya está el virus con nosotros, ya ni modo. Pues pensemos como David. Digamos, Señor, pues detén tu mano de amor y misericordia. Y aún pensemos, como dijo Jesús allí en el huerto de Getsemaní, Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Otra cosa que hizo David fue un sacrificio. Allí en los versículos siguientes dice la palabra de Dios. Y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna miró al rey y a sus siervos que venían hacia él. Y saliendo entonces Arauna se inclinó delante del rey y rostro a tierra. Y Arauna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David, tome y ofrezca mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey Arauna, lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey,
Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Entonces otra cosa que hizo David es ofrecer un sacrificio. Y acabamos de leer esta historia, que David fue al terreno de Arauna y le quiso comprar su terreno. Arauna se lo quería regalar, dice: no, yo se lo doy a usted, mi rey, y le doy pues también los bueyes, le doy los yuntas para que haga el sacrificio. Y David dijo: no, yo te las voy a comprar a buen precio, porque yo no voy a ofrecer nada a mi Dios que no me cueste. Entonces David ofreció un sacrificio a nuestro Dios. ¿Y acaso nosotros tenemos que dar un sacrificio a Dios, así como lo hizo David? Pero nosotros lo vamos a hacer de manera espiritual. Como dice en Romanos 12, 1 y 2, dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto inteligente. Entonces, a Dios le agradan los sacrificios espirituales. De alguna manera, cuando David ofrece este sacrificio en honor a Dios, se estaba ofreciendo a sí mismo. Su corazón estaba quebrantado y estaba consagrando su vida a su Dios. Así también Dios espera de nosotros, hermanos, que le entreguemos más nuestras vidas, que nos consagremos más a Él como un sacrificio vivo y santo, agradable a Él, hermanos. Es lo que quiere Dios de su pueblo y su iglesia, porque tenemos que reconocer, hermanos, que muchos de nosotros no estábamos entregados a Dios. Y ahora es la oportunidad, hermanos, que Dios nos está poniendo para consagrarnos más a Él como un sacrificio agradable a Dios, hermanos. ¿Qué esperamos para hacerlo, hermanos? Y esto, hermanos, pues va a ayudar, hermanos, también para que esta enfermedad termine, hermanos, como hemos dicho, si es la voluntad de Dios, hermanos, y si Dios se agrada de nuestras oraciones y de nuestros sacrificios, Dios va a detener, hermanos. Lo vamos a hacer de esta manera. Yo les invito, hermanos, para que oren con sus iglesias, para que, hermanos, pues sí, Dios termine esta enfermedad que está acabando con la vida de muchas personas, que nos está enfermando, que nos está robando la paz, hermanos. Pero también Dios espera que de nosotros haya una entrega total, hermanos. Si Dios permite que regresemos de nuevo a nuestros templos, pero que no regresemos igual, hermano, que regresemos consagrados a Dios, entregados a Dios, ya no con los mismos pecados que teníamos antes, hermanos. Entreguemos más nuestras vidas a Dios, porque a Dios le agradan nuestros sacrificios. Hermanos míos, pues espero que este mensaje sea de mucha bendición y oremos para que Dios traiga mayores bendiciones sobre sus vidas, sobre sus iglesias y sobre todos, hermanos. Que Dios les bendiga y buenas noches.